Muy buenas tardes, alumnos de la institución educativa 3089 Los Ángeles de la UGEL de Ventanilla de la región del Callao. Continuando con nuestras clases virtuales, el día de hoy vamos a desarrollar el área de educación por el trabajo a cargo del profesor Roger Omin Vargas con la experiencia de aprendizaje número 8 titulada Prototipamos juguetes hechos de plástico reciclados que permitan generar ingresos económicos en la familia. Y con la actividad número 1 titulada Redactamos el desafío y empatizamos para elaborar prototipos de juguetes hechos de plástico reciclado. Bien, para empezar nuestra clase, primeramente vamos a ver cuál es la situación que vamos a desarrollar. La situación que vamos a desarrollar consiste en salud y conservación ambiental y nuestra competencia a desarrollar es gestiona proyectos de emprendimiento económico, social y la capacidad de desarrollar es crea propuesta de valor. La evidencia a desarrollar consiste en realizar un desafío redactando relacionado a prototipos de juguetes hechos de plástico reciclados. Y luego, la siguiente evidencia consiste en preguntas elaboradas en el marco del desafío planteado para la entrevista libre. Y la siguiente evidencia es registrar las propuestas a los entrevistados en el formato de la entrevista. Pues alumnos, en esta oportunidad vamos a empatizar, redactar un nuevo desafío y luego aplicaremos la técnica de la entrevista libre. Y para recoger información sobre la problemática del uso excesivo de los plásticos con la finalidad de definir el problema en la siguiente actividad. La situación a desarrollar es, el consumo mundial de alumnos de plástico está causando problemas cada vez mayores en nuestro planeta. Esta situación preocupa porque también se ha observado que en diversas comunidades, en los ríos, lagos y en el campo, hay gran cantidad de desechos plásticos que están contaminando el medio ambiente, afectando a la flora y fauna de nuestro país. Desde nuestro rol de estudiante nos planteamos el siguiente reto. ¿Qué prototipos de juguetes hechos de plástico reciclados podemos elaborar para que permitan generar ingresos económicos en la familia? Pues empezamos a desarrollar entonces nuestra actividad. Primeramente nos informamos para formular el desafío. Para el inicio de la fase denominada empatizar de la metodología de design thinking, empezaremos con la redacción de un desafío y para ello vamos a recordar cómo hacerlo. Recordaremos que el desafío debe redactarse teniendo en cuenta las siguientes características. Debe ser limitado y en alcance, es decir, debe ser posible de realizar. Debe ser para un ámbito o segmento de personas, la solución del desafío debe beneficiar a un grupo de personas. Debe ayudarnos a generar diferentes alternativas de solución. La solución final es el resultado de la generación de muchas alternativas. Debe ser escrito a modo de preguntas y debe iniciar con un cómo podríamos. Redactamos el desafío. Pues recuerda que para formular el desafío empezamos siempre por formular una pregunta retadora. Ahora tienes el desafío de formular una pregunta retadora con relación a elaborar prototipos de juguetes hechos de plástico reciclado. Por ejemplo, ¿cómo podríamos elaborar prototipos de juguetes hechos de plástico reciclados para promover el cuidado del ambiente, del medio ambiente y generar ingresos económicos en las familias del distrito de Pimentel? Nuestro desafío es delimitado porque es posible realizar asimismo es para un segmento de personas. Por otro lado, para realizarlo existen muchas alternativas de solución. Por ejemplo, podríamos reutilizar las tapas de botellas de gaseosa y hacer prototipos de robots y collares para las muñecas u otros. Desafío 1. Creamos. Ahora formulamos nuestra pregunta retadora considerando las características que debe tener un todo desafío. Bien, alumnos, debemos de estar centrado en la persona, no ser muy amplio ni muy limitado y debe responder a una necesidad o problema. Y aquí redactamos el desafío, alumnos. Bien, ahora desarrollamos la fase empatizar. Ya establecido tu desafío, continuamos con la fase empatizar. Para ello, recogeremos información empleando la técnica de la entrevista libre. Técnica de la entrevista libre.
Recogemos información mediante la técnica de la entrevista libre que nos permite empatizar con los posibles usuarios interactuando directamente para obtener información. Emplearemos preguntas abiertas sobre qué usos podemos darle a los plásticos reciclados en la elaboración de juguetes. Recordemos que no deben ser preguntas que respondan a un sí o a un no. Aplicamos entonces la técnica de la entrevista libre. Bien, alumnos, como ya tenemos el desafío planteado, es el momento de empatizar, para lo cual aplicaremos la técnica de la entrevista libre. A continuación, te presentamos un formato que te permitirá recoger información de las entrevistas, teniendo presente las siguientes recomendaciones. Preséntate antes de comenzar a preguntar. Tus posibles entrevistados deben ser personas de tu comunidad o de tu entorno familiar, ya que estamos viviendo en un aislamiento social de la pandemia. No asumas ni supongas nada. Mejor pregunta. Mantén tu mente abierta. Esto te ayudará a crecer amplia con las historias de tus entrevistados o entrevistadas y genera confianza. Veamos el siguiente ejemplo. Cuestionario de la entrevista. Nombres y apellidos de la persona, parentesco, edad o profesión. Primera pregunta, ¿cómo se siente usted cuando escucha en las noticias sobre las consecuencias que le trae el plástico? Al otro lado está la respuesta. ¿Qué hace usted con los materiales de plástico? De igual manera está la respuesta. ¿Me puede contar si algunas veces le ha dado otros usos al plástico? También está la respuesta. ¿Cómo cree usted que podemos reducir la utilización del plástico? También tenemos la respuesta. Alumnos, si es posible con la ayuda de una cámara de tu celular, tómate una fotografía o selfie con tu entrevistado o entrevistada o usuario, en la que aparezca desarrollando la actividad. Luego envía la evidencia de la entrevista a través del WhatsApp. Estas evidencias pueden ser también audios o videos. Desafío 2. Creamos. Ahora aplica en tu portafolio virtual o físico el formato de entrevista que de acuerdo a tu desafío recuerda. Recuerda que puedes grabar la entrevista utilizando el aplicativo Dolby On, el cual encontrarás en la zona del aplicativo de tu celular o de tu tablet. Ahora, alumnos, evaluamos nuestros aprendizajes y la competencia de evaluar es gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. Primera pregunta. Creé una propuesta de valor a partir de la redacción del desafío y apliqué una entrevista para obtener información en el marco del desafío planteado. Lo logré. Estoy en proceso de lograrlo y qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes. Bien, alumnos, gracias por su compromiso y trabajo. Pues no olvidar de enviar sus evidencias al WhatsApp personal del profesor y conmigo nos estamos comunicando hasta la siguiente clase. Atentamente al profesor Roger Ofmin Vargas.